Bueno, Laura, otra vez. Tú eres mi partner Otra de vez, YouTube. Mi partner de otra YouTube vez. con Lau Ya la las. montaña. Chicos, tienen que seguir a Lau la montaña. De hecho, Laura, uno de mis seguidores en Estados Unidos empezó a seguirte y me dijo que cuántos videos chulos tú tienes. O sea que eres un fenómeno, Laura. Suscríbete a mi canal. Muy bien. Bueno, Laura, oye esto. Tú sabes que yo tenía yo tenía un grupo de Meetup hace mucho tiempo Mm, y ahí sí, yo salía a hacer ruta de montaña con mi grupo. Pero ¿qué sí, pasa, Laura? ¿qué pasa? Que yo no estoy ni federado ni soy guía de montaña. La verdad que cerré el grupo porque me cansé. ¿Qué me hubiese Vale. pasado? ¿Qué me hubiese pasado, Laura? A ver, primero de todo voy a subir el orden a 3 un Sí, poquito para qué equilibrar bueno. un Me poco la gustó eso, cámara. Orden a 3. ¿A que sí? Vale, ¿qué pasa? Si a nadie le pasa nada, pues no te pasa nada. Pero como a alguien le pase algo, se te puede caer el pelo. Entonces, quiero sobre todo dejar bien claro que no soy ninguna experta, que estoy empezando ahora a aprender sobre leyes. Hice un pequeño curso con la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña hace un par de semanas, con el cual vino policía, bomberos, Mossos d'Esquadra, agentes rurales, pim pam pum. Oye, pero Eh, súper preparado, Laura. sí, súper preparado. De hecho, lo vamos a traer al canal lo vamos a traer en breve, porque Así. em, ya tenemos la confirmación de una persona que trabaja en la federación, es un dirigente de la federación de la FEC, y ayer me confirmó de que sí, adelante, vamos a hacer esta charrada, ¿cómo se dice en castellano? Esta, Esta charla. Sí, esta sí. charla sobre seguridad. Y ahora nos falta la segunda persona, el segundo elemento que contacté ayer con él, que es de policía, que es el que nos dio la charla de lo que vamos a hablar ahora, con lo cual yo voy a medio transmitir un poquito lo que se me quedó, porque fue mucha información y obviamente no puedo dar con todo, ¿no? Pero sí, más o menos, poneros al tanto de que la cosa no es tan fácil y es muy jodido. Y que no la cagues porque puedes ir a la cárcel. Así, es que puedes Porque, ir a la o sea, cárcel. Laura, yo no puedo invitar a un grupo de amigos a la montaña. No, no puedes. ¿Cómo va a ser? No puedes invitar a un grupo de amigos. A ver, si vas a hacer baja media montaña, baja. Ni siquiera eso, porque cuando vino un juez a hablar con nosotros también, solo senderismo. Solo vale para senderismo si quieres hacer algún grupillo y siempre y cuando seas monitor y siempre y cuando puedes sacar grupos dentro de la entidad deportiva a la que pertenezcas. Fuera de la entidad deportiva a la que pertenezcas, aunque si eres monitor, si alguno de los componentes del grupo se te puede caer el pelo. Porque las leyes están hechas así. Hubo un accidente hace ya muchos años, cuando era todo por el libre albedrío. Eso nos contaba el Mossos d'Esquadra, el Sí, policía. sí, sí. Y a raíz de ahí las leyes se pusieron muy duras, hubo fallecimiento de niños por negligencias o por lo que fuere, no lo sé, no me acuerdo. Eso ya lo dirá Sí. él cuando venga al canal, si acepta la invitación. Y, y a raíz de ahí, pues hay leyes, hay leyes. En este país, por suerte, por desgracia, va todo como quieren, pero en esto se lo han tomado muy en serio. Entonces, si tú eres una persona que le gusta hacer la montaña y se quiere lucrar de las personas que no entienden y se piensan que tú eres pues un profesional y no lo eres, los estás engañando, que sepas que puedes ir a la cárcel, como a alguno le pase algo. ¿Qué te pasa? Mira, esto te lo voy a decir tal cual nos lo dijeron entre Mossos d'Esquadra, entre los abogados que también habían allí y entre el juez. Decían, mira, si tú vas con un grupo de amigos de toda la vida y dicen, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ahora resulta ser que estáis haciendo el Pedraforca, ¿vale? Que el Pedraforca mucha gente dice, ¿es fácil? No, no lo es. No, 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 Hay que ir con no. ojito. La cima del Pedraforca es muy difícil y No lo peligrosa. es. Si a alguno de los componentes del grupo le pasa algo, se cae y con suerte se rompe una pierna. Pues se le puede caer el pelo al que lleva el grupo. Pero no. Porque, ¿qué? Entonces,
o sea, ok, yo no puedo invitar a un grupo de amigos a la montaña. Entonces, todo lo que yo veo en la montaña caminando, todos tienen certificaciones y guía y todo eso. O sea, ¿cómo va a ser? Bueno, Porque si somos sí. amigos, nadie me va a denunciar, porque somos amigos. Bueno, hasta que llega tío Gelito. Ahí eso es lo que quería decir, ¿no? Ahí es donde quería llegar. Todos somos amigos hasta que tío Gilito entra por medio. Se ve que hay un equipo de abogados en los hospitales que cuando hay casos de estos, por ejemplo, Jordi, tú organizas una salida de Pedraforca, yo voy contigo, te pago 20 euros, que son 20 euros, vale. No, eres mi mejor amigo, Jordi, si me pasa algo, no te preocupes, que yo no te voy a denunciar, no te preocupes, da igual, no tengo por qué denunciarte, porque tú vas a ir a juicio. Y el juez va a mirar toda esa planificación de ruta. Y el juez va a ver que tú, Jordi Toms, has planificado la ruta. Has dicho esto. Y yo, Laura Montañas, no te voy a denunciar, pero el juez a ti te va a meter en la cárcel porque has organizado y planificado esto. Pero es que aparte de esto, yo, Laura Montañas, que estoy en el hospital, me va a venir un abogado y me va a decir, mira, sé lo que ha pasado, podemos llevar a Jordi Toms a juicio, le podemos sacar tanto dinero, yo no te voy a cobrar un duro, y si ganas el juicio, yo voy a llevarme un 10% de lo que ganes, de lo que cobre. O sea, si te saco 100.000 pavos, pues haz los cálculos. Entonces, yo lo montañas, Jordi Toms, ¿quién es Jordi Toms? Hostia, ese yo no lo conozco, yo lo busqué así por mail y de esto y salió que hacía esto, le pagué 20 euros, me pareció barato, pero mira, me he roto una pierna, pues ahora lo demando. Claro, claro. Wow. O sea que entonces el tema es complicado, Laura, de salir a la montaña. El tema es muy complicado. Sí, pero Pero, puedo ir, pero, pues es un dime, delito penal, un delito civil, puedo ir a la cárcel es si pasa penal, algo. es Ah, es penal. penal. No, no una simple denuncia civil. No, es penal. Pero a ver, os lo estoy diciendo que tengo esta charla muy reciente. Como bien muchos sabéis, yo estoy en formación continuada con un guía de alta montaña y no hace mucho. De hecho, Jordi, con el grupo con el que salimos, que me decíais, sí, monta para el Puigmal. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Quiero sí, sí. nieve, quiero esto, quiero lo otro. Y me dice Tony, mi profe, me dice, que ni se te ocurra por esto, y digo, hostia, pero al mismo tiempo yo decía, pero lo voy a hacer igual, porque sí, porque conozco el grupo, confío en ellos, sé hasta dónde pueden llegar, entonces no vamos a ir más allá vamos a ir hasta aquí y ya Sí, está. sí, sí. Yo Me no me decía siento Tony, capacitado para llegar a la cima del Peñasco, la verdad. Yo no me siento capacitado. bueno, es que Pedraforca, Yo hasta el que colladito ese que hace, ahí sí, o sea, ese sí no le veo mayor problema, es la verdad. te vienes conmigo un día y Vale, subimos por la tartera, pero subimos por vale, la tartera, pero no acepto el ahora, reto, más acepto el adelante. reto, Que acepto el yo ya he reto. empezado los entrenos para el evento, para el próximo evento de mi cumpleaños. Agárrate que vienen curvas. Ya me he lesionado otra vez. Empecé los entrenos. ¿Te acuerdas? Ay, sí, claro, cuando fui a la Molina, que me pegué aquella. Lo vi, me lo comentaste, sí, 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 sí. Pues de ahí ya vengo con la lesión antigua, que ya estoy en tratamiento, pim pam pum. Pero la semana anterior a esto, que fui a hacer el itinerario de la semana pasada, como no había crampones y las pistas estaban súper duras, pues claro, con la Uy, bota rígida, pues claro, iba haciendo agujeros en lo que es el hielo para poder subir hasta claro. que o sea, no podía más, porque si no me pega una hostia y me tiré para abajo. Y el pasado fui a hacer lo mismo, pero con tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo, Pues que cómo con tiempo? sí, para mejorar mi tiempo. Ah, Total, si ok. la semana anterior lo hice en tantas horas, ahora lo debo hacer en tantas. Y tengo que subir las pulsaciones, pim pam pum. Bueno, que no es el caso, que no es el momento ahora de hablar de esto, que estamos hablando del otro. Que estoy a punto de lesión en la pierna y he parado. Así que llevo 2 semanas parada. Ok. Otra vez, ayer me fui a escalar, pero bueno, lo que decía, pues fui a esta charla de la federación donde se fueron 8 horas, con diferentes. Vinieron agentes Profesionales. rurales, que de agentes rurales fue muy, muy interesante. Miren, a esos los llamo también para invitarlos al canal, ¿Y por porque qué? ¿Qué te dijeron los agentes rurales? pues aparte de que al igual que yo en mi canal hablo de flora y de fauna,
de que hay que conocer las plantas, que hay mucha gente que ¡ay, qué bonita! Y termina en el hospital, como la con la tora blava, que el año pasado no sé cuántas muertes han habido por tora blava. Solo por tocarla, ¿eh? ¿De El hecho verdad? de que... Sí, es verdad. Ahí Wow. en mi canal, ahí en mi canal tenéis varios vídeos donde os muestro algunas vegetaciones, algunas plantas que son tóxicas y letales. Lara, mira, pues yo he visto mucho tus videos y no lo había fijado. Pues te voy a pedir que me digas cuál es, porque de verdad me encantaría verlo. Pues mira, cuando hice Puigcerdà Vallау, que hice en el capítulo a que esto no lo sabías, creo que es. ¿Sabías esto? Creo que es en el capítulo 2. Sí, además está en la pantalla. Creo que estoy ahí con una tora blava Déjame ver, cerquita. A ver, míralo. déjame ver. Ah, mira, lo voy a mirar yo también por aquí tengo el móvil. Lo- Ahora que no, tengo con. Ahora, voy a compartir la pantalla, así la gente ve tu canal vale, también. vale, Vamos genial. allá. Laura Montañas. Estoy escuchando. Dame un segundito, Jordi, mientras miras, porque tienes que ir a listas de reproducción. Ah, mira, Puigcerdà Vallау abre. A ver, mira, vamos a ver a Puigcerdà Vallau. Laura, tú tienes 803 seguidores ya, ¿eh? Sí, ¿has visto? Qué guay, ¿eh? Hola, qué chulo. A ver, estos son shorts. Tienes que ir a las listas de reproducción. Listas de reproducción. Ok. Vale, ves a de Puigcerdà Vallau. El primero. Ese que está el mapa de Este. fondo. Ese, ábrelo. Ábrelo que saldrán los otros vídeos. Ok. En teoría sí, ¿no? Tienen que salir los otros vídeos. Sí, 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 sí. Ah, güey, eso estoy. Wow, qué cara de pan que tengo ahí. A ver, baja. Ostras, espera. Uy, no veo. No veo. Espera, lo voy a mirar con el móvil porque es que desde aquí no lo veo. En ese no, es este saliendo de casa, es el primer capítulo. Ahora te digo yo cuál es en el que sale lo de la tora blava. Ok. Es que salen, tengo varios vídeos en los que nombro esto, ¿eh? Ver canal. A ver. Café. ¿Sabías qué? Hay un vídeo que dice, ¿sabías qué? Este. El cansancio, afán, última etapa, capítulo. No, Laura, pero yo no lo estoy viendo. Ah, ya. Ah, ok, espérate. ¿Ves la Entonces, tora blava de fondo? Esas plantas de ahí que se ven en el fondo es tora blava. ya. Espérate, que me salí sin querer. Espérate. Bueno, yo de mientras voy a cerrar el váter porque está saliendo, está goteando agua. Ahora vengo. Sí, Suscríbete. ¿sabías que? Aquí. Bueno, el tema es que estamos aquí, ya aquí tengo un video. ¿Sabías que el tema que estamos aquí hablando con Laura estamos aquí hablando con Laura del tema de las leyes de montaña y lo complicado que es salir con un grupo a caminar a la montaña? Porque las leyes aquí españolas, y yo le digo a un grupo de amigos, vamos a la Ya montaña, y estoy. alguno de ellos tiene un Perdona. accidente, la familia puede demandarme y se me cae el pelo. Entonces, Laura, aquí tengo el video, no estaba explicando a la audiencia de lo que estamos hablando. Aquí tengo el Sí, video. O sea, aquí tú estás hablando de las plantas. de la tora blava. Ah, Sí, ahí, mira, y además, sí. o sea, estos son. Yo las he visto. Estos son tóxicas. Eso es veneno puro y duro. Te mata. No lo puedes ni tocar. Vamos, tocas una de esas y ya estás buscando, ya estás llamando al 112. El año pasado no sé cuántas personas han... Bueno, de uno seguro que salió, además que creo por las noticias y todo, de una chica que falleció. Es Pues, neurotóxica. pues yo las he visto muchísimo, esas flores.
Pues no las toques. Y luego está la amarilla, que es peor. Se le llama también, tengo otros vídeos en que también la nombro y ¿cómo se llama? No sé qué del lobo o algo así. Ok. Tiene más nombres como planta, pero vamos que la cuestión al fin y al cabo es informar a la gente de que no todo lo que es oro brilla. ¡Qué Ok. bien! Vamos a la montaña. ¡Ay, mira qué planta más bonita! ¡Ay! Yo la verdad que mira, yo las había visto muchísimo, pero de verdad Laura nunca me imaginé que eran venenosas. Pero bueno, que Sí. nada, Al igual que estas muchas otras, ¿eh? para seguir con el tema de las leyes. Entonces, ¿y por qué las leyes no persiguen a estos que tienen grupos de meet-up, que no tienen ningún certificado, ni guía, ni nada? Hasta que pase. Mm. Oye, pues es un riesgo muy grande, ¿eh? Mira, me lo voy a apuntar. No, no, tengo, tengo la libreta debajo del ordenatres. Apúntatelo tú para preguntárselo. Apúntatelo por ahí. Eso que acabas de decir ahora, para hacerle la pregunta al poli, al de Mossos Sí, Escuadra. sí, 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 Así sí. que los que estáis viendo, si tenéis preguntas así sobre leyes y cómo va esto, pues podéis enviárnoslas a través de los canales de Instagram de Jordi Toms Laula Montañas y YouTube también, igual. Jordi Toms Laula Montañas. Ahora yo también disponible en TikTok, no tanto como los otros dos, pero TikTok, TikTok. Laura, tú sabes que yo tengo que hacer un live contigo, Sí, eh, porque yo me muero de ganas por entrevistarte de nuevo. De sí, hecho, voy a dejar la descripción en este video de cuando conocí a Laura y cuando la entrevisté. Laura, tú sabes que yo te lo dije ya cuando nos vimos en persona, la última vez, pero te lo vuelvo a decir. Cuando yo salgo en la montaña, yo me rompo la cabeza de cómo voy a llenar el tanque de combustible de mi coche, cómo voy a llegar, la ruta que voy a tomar, cómo me voy a regresar. O sea, para mí es un pain de ass, es bastante cansón y agotador. pero Y eso yo lo te, tienes que hacer antes. Piensa que yo me voy a hacer la Transpirinenca, que este año lo voy a hacer la mitad, voy a hacer 400 kilómetros en 14 días y ya la estoy montando, ya estoy trabajando en ella. no, 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 te lo creo, pero al punto que voy, Laura, cuando yo me fui al Pico Carlit el 19 de septiembre, Sí, realmente ahí se llega en coche. Y sí, ahí no hay transporte público. Y para mí sí. fue, logísticamente hablando, complicado. Salgo de mi casa a las 3:30 de la madrugada para comerme el croissant francés después que paso la frontera a Francia. Fue bastante complejo. Pero ¿qué pasa? Que luego un día, viendo tus videos, que de verdad los veo todos, la hora me encantan, veo que tú sales haciendo autostop, yendo a donde a mí me tomó tanto trabajo llegar en mi coche. Y tú, como si nada, caminando, Laura. Este otro live que tú y yo tenemos que hacer, hablando de cómo es hacer senderismo en España haciendo autostop, que no debe ser nada fácil, ¿eh? Es ¿Verdad muy que no? divertido. Uy, Yo si no. te contara. Ay, no, si ya lo sabes. Que no lo voy a contar aquí. Sí, sí, ya lo Eso sé, lo solo sé, sabes lo sé. tú. No, Mira, eso, sí, 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 no, eso queda para nosotros y cuando lo veamos en persona. Pero eso, eso. de verdad, Laura, yo no sé cómo tú lo haces. Ahora, eh, o sea, porque yo te conté de que yo iba con mi esposa el verano pasado, íbamos entrando al Valle de Arán, y antes de entrar al túnel, yo veía dos senderistas. Y yo decía, y mi esposa, de que, te vamos a llevarlo. Dije, que no, mi amor, que deben oler a mono, que no, yo no me voy a parar y no me paré. Y claro, y yo te veo a ti haciendo este stop y yo digo, wow, Laura es como esa persona que yo vi en la carretera haciendo un stop. O sea, Sí. pero es complicado. Ese otro live que te íbamos a hacer, pero nada más dame un adelanto. Es complicado, Laura, ¿verdad? Sí. Tienes Ah, que tener sí, paciencia. me imagino. Tienes que tener No, paciencia, pero tienes. Es que, a ver, es complicado hasta cierto punto, porque el tema del autostop, espera un momentito, porque tengo una persona en la puerta. Es que estoy en el trabajo. Entonces, hay una persona ahí en la puerta sujetando las bolsas que están mirando no sé qué, no sé cuántos, una chica con el pelo largo. Perdón, son las cosas que pasan en los directos, chicos. exactamente, exactamente. Están acomodando sus suaves manos ante las duras bolsas de la compra, ultra cargadas, porque claro, las bolsas de la compra, 15 céntimos cada una.
Como te las dejas en casa, te tienes que llevar una y una. Son 30 céntimos, 2 bolsas, pero es que las cargas hasta los topes y va así. Y te a dejan los nivel, dedos. a nivel. Bueno, que se me va la pinza. Lo que decíamos. A ver, el tema del autostop. Es que es como todo, es estudiarlo. Es hacer muchos para coger experiencia y saber dónde vas a tener problemas y dónde no vas a tener problemas. Por ejemplo, que en el vídeo de Carlit, que todavía no han salido, pero en el Instagram está todo el directo desde el móvil, porque que sepáis que en el Instagram Laura Montañas, cuando hago las salidas, las paso en directo y las tengo en historias destacadas. Así que si lo queréis ver, está allí. Está entera, ¿eh? En el Instagram está entera, pero es eso, está con el móvil, no está con la GoPro. Pues ahí hay un momento que digo, me suben, ese día cogí 5 coches, porque a veces tienes que coger muchos coches. Sí, a veces tienes que coger muchos coches. Entonces, uno de esos coches era un chavalín que me subió a las pistas de esquí. Y digo, hostia, me está subiendo, pensaba yo, ya que me lleva no voy a decir nada. Entonces me subí a las pistas y ya luego de bajada, ¿qué pasa? Que son todos pijos. A ver, con todos los respetos, ¿eh? Con todos los respetos. Pero ahí donde ves coches pijos, no esperes que te levanten. Ahí donde la gente es más el pueblo, es más humilde. A ver, que no estoy diciendo que los pijos no sean humildes, estoy diciendo que hostias, que cada vez más hablo, mal la cago. No, pero La cuestión, tienes que estudiar también dónde vas a hacer autostop. Por ejemplo, no hagas autostop en una zona turística porque no te van a levantar. Haz autostop en las puertas de los pueblos pequeños porque te van a levantar. Es muy fácil, no duras ni 2 minutos. En 2 minutos estás encima de un coche, al menos de un pueblo para otro. ¿Qué es lo que suele pasar? De un pueblo a otro, de un pueblo a otro. Yo ese día cogí 5 coches porque tenía unos 30 y pocos kilómetros, entonces, claro, pillar un coche que te lleve hasta Cataluña es difícil. Pues llévame hasta el pueblo más cercano y luego coges otro, y luego coges otro, y luego coges otro. Laura, por eso yo quiero abrirte mapa, porque yo quiero enseñar a la audiencia qué fue el periplo que tú hiciste. Tú saliste en tren de Barcelona a Sants, ok. Sí. Y tú llegaste ¿hasta qué pueblo? Yo llegué hasta la Tour de Querol, después de Puigcerdá, que es la última línea es la última parada de la R3, Francia. Ok. Pues vamos a enseñar aquí, mira. Que debe estar. No, esto es más fresa. Seguimos todavía. Esto es Pons. O sea, ok, tú saliste de aquí, este es Barcelona Sanz, y llegaste en tren. Andorra, no. No, un poquito antes. Un poquito antes de Andorra. Sí. Busca Puigcerdá y pues sigues un poquitín a la izquierda, abre el mapa que te saldrá pegadito a la línea de Pirineo, te saldrá la Tour de Querol. Vamos a ver. Ahora. Coño, sí, la Tour de Querol. Mira aquí. Ok. Tú llegaste de Barcelona aquí. Ok, aquí. Míralo aquí, la Tour de Querol. Vale, pues de aquí coge la carretera principal. Es que lo más grande es que desde aquí no te puedo echar un cable porque no lo veo. A ver, ¿eso es la Tour de Querol? Abre, que no veo. La Tour de Querol, pues, entonces, si tiras esa, donde tienes la flecha ahora, el primer pueblo no creo que es el segundo, que se llama Angostrina. Hasta, bueno, unos 10 kilómetros caminé. Mírala aquí, pues, mírala aquí. Hasta Angostrina me llevo un coche. Ok. Y de Angostrina ya me fui al lago caminando. Que fueron, no me acuerdo, 14 kilómetros, creo. Pero Laura. ¿Qué? Y del lago, que es donde comí, luego me fui a otro lago, que es donde dormí por la noche. Ese día fueron pocos, no fueron unos 20 kilómetros. Pero Laura, más o menos. Espérate. ¿Dónde está el Carlit? O sea, el lago. El lago de las Bullosas. Entonces, ahora a la izquierda, tiras todo para la izquierda, vas a ver que hay una serie de lagos que vas a ver que están todos juntos, ¿los ves? Sí. Pues mira, donde tienes ahora el ratón, pues abre, ahí te saldrá el Carlit. Que además desde aquí lo veo porque Carlit, ya, mira aquí el Carlit. Ahí está. O sea, tú caminaste desde Angostina hasta el lago de las Bullosas. El primer día llegué al lago de las Bullosas y ya luego por la tarde llegué a otro lago
que no me acuerdo cómo se llama, congelado, qué pasada, lo tenéis ahí en el Instagram, en las historias destacadas, es una auténtica burrada. Pero bueno, de esto no vamos a hablar en una Sí, 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 entrevista. sí. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué tal? A ver, que hay que dejar aquí a la audiencia con tiqui, tiqui, tiqui. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso lo dejamos para otro día, es verdad. Seguimos con el tema de Seguridad. las leyes. Entonces, Laura, Sí. sí. ¿Y cómo va el tema del seguro que tú te sacas? ¿Es necesario? ¿Cómo va eso? ¿Quieres mi opinión personal? Es que más de una Sí, federación me va a claro. cortar la cabeza. No Sacaros el importa, seguro. cuéntame. No, a ver, sí, está bien que sí. Al fin y al cabo es un seguro médico. Ok, ok. Sí que es verdad que para quien vaya a... A ver, yo porque no voy a refugios. Sí que es verdad que si alguna vez me he tenido que encontrar guardados. Un refugio, como dice Eli del Pirineo, que un refugio guardado es un hotel para gente de ciudad. No es un refugio. Ok. Porque está hecho para ganar pasta. Sí que es verdad que si estás Sí, federado, en lugar de gastarte 60 pavos, te gastas 49 sí, es y ya verdad. está. Pero, a Sí, ver, es verdad. son hoteles de montaña los refugios, los guardados. Sí, No sí, me es hagas verdad. hablar porque es un tema muy delicado y me enciendo muy rápido porque yo soy de las que me gusta ir en plena autonomía a lo salvaje. Si pudiese ir en bolas, iría en bolas, o sea, con nada. Hay otro vídeo por ahí que me dejé el gorro en casa y me hice un gorro por el camino. Lo vi, ese lo vi. Ahora, Laura, yo te voy a decir una cosa. Yo sí me gustan los refugios, o sea, por lo menos caminar 5 salvajes y uno con guardado, a mí me gusta, porque yo necesito limpiarme, bañarme, Ya, pero eso lo puedes hacer igual. Está lleno de ríos, de lagos y de todo. Te puedes lavar, bañar, limpiar igual. bueno, Claro, sí, es que también, es que los que practicamos senderismo de largo recorrido, no es lo mismo hacer una travesía de 3 días, hacer una travesía de 20. claro, No es lo claro, mismo. es verdad, es No es lo verdad, no, mismo no es lo hacer una mismo, travesía de 3 días en las que caminas 10, 12 kilómetros al día, hacer una travesía en la que caminas 20, claro, 30, 40 y 54, como la última, 54 kilómetros por día. es verdad, Entonces te lo tomas de otra manera. es Es verdad, es diferente. verdad, A es la hora de verdad, la... es verdad, Piensa que yo en los vídeos yo me baño en los ríos. Me voy bañando. Claro, yo tengo mi agua, me lavo los dientes por la mañana, después de comer, después de desayunar. El chichi, yo llevo unas solas braguitas. Yo solo llevo unas braguitas, porque el peso es fundamental. Entonces, ¿qué pesan claro, unas es braguitas? ¿50 importante, gramos? Pues 50 gramos. Pues mira, si te bragas, pues imagínate, cuenta 250 gramos. Pues claro, imagínate de compresas que puedo llevar. Me llevo un paquete de compresas que pesa lo mismo. Y me cambio claro, compresas. Entonces, llevo las claro, mismas braguitas y voy cambiando las compresas cuando lo necesito. Y ya está. Dentro del montaje de la ruta veo si tengo pueblos. Si voy en total autosuficiencia, pues no voy a ir por pueblos, porque de hecho ya el mismo nombre lo dice. Pero si tengo que pasar por pueblos, pues digo, cálculo, de tal día a tal día, tengo 3 días, voy a cargar la comida 3 días más uno, claro, con comida sobre todo ultraligera. La comida del más uno es 100% en polvo, que cada comida son 22 gramos. sí, 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 sí. Y ya cuando voy a un pueblo, pues compro en el súper provisiones. Bueno, Y ya está. bueno, pues sabes Pero que a nivel higiene, a nivel higiene, pasta de dientes, tubito chiquitín, lavarse los dientes, pues como en casa. Chichi, pues también se lava por la mañana cuando lo necesites o lo que sea. Y que es que, a ver, la naturaleza te lo da todo. todo, es verdad. Bueno, pues tú sabes, ese otro live que vamos a tener. Entonces, Laura, en este minuto que nos queda en este live, para no hacerlo más largo, de lo que tú has aprendido a nivel de leyes, lo que tú has aprendido, ¿con qué tú te quedas? Con que no ¿Cuál ha voy a sido salir tu con mayor nadie. aprendizaje? No voy a salir con nadie. No voy a O ir, sea cuando que, me digan, vámonos, no. A mí que me la monten, yo no monto nada. Otra ok, cosa, otra cosa, que eso es lo que hice en la última salida con vosotros, es que yo tenga unas debajo de la manga y ya la tenga preparada.
Cuéntame, ¿cuál? La del Cadí, la que íbamos a hacer, hace 2 semanas salimos y cambiamos el Sí, itinerario por el tiempo. sí, 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 Componentes del sí. grupo con la nieve y todo esto, no. Yo esa ya tenía el mapa, ya tenía el track hecho, ya tenía los puntos de agua, ya tenía toda la ruta montada. Eso no lo sabe nadie del grupo y no está escrito en ningún sitio. Pero en caso de que pase algo, hay algo más, ¿sabes? Lleva botiquín para Ajá. todos, Bueno, ¿sabes? ok. Pero claro, no queda registrado en ningún sitio. A hechos legales, lo siento, Jordi, si ese día pasara algo, el poco que te queda se te caía porque yo no aparezco en ningún sitio, aunque si lo tengo todo más o menos programado por lo que pueda pasar, porque la montaña ya sabemos, el riesgo cero no existe. Ok, perdón, espérate, es que no acabé de entender. Tú tienes un as abajo de la manga. ¿Cuál era el as Sí, abajo de la manga? pues que lo que tú habías organizado, yo ya también lo tenía organizado por otra parte. Con su mapa, yo con el mapa papel, tú con tus 4 GPS y yo con Ya. mi mapa papel. Ok, ok, ok. Por si algo pasaba, que tú decías, no, yo no encontramos aquí, yo no andaba con él. Exacto. Ok, Que no nos perdamos, ni que pueda pasar algo a nivel botiquín. ok. Yo no sé cómo vais. Yo no puedo decir el grupo. Bueno, sí, de hecho en el grupo dije, manta térmica todos, medicación cada uno lo suyo. Sí, 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 sí. Sí, bueno, sí, Las pastillas de calor. Y cada uno lleva el suyo, ¿no? sí, sí, sí. Pero vamos, que siempre, al fin, el que organiza el grupo se hace responsable de todos. Joder, ¿puedo tener que salir sin grupo? No, no, mentira. No, que la Es que verdad es así, que es que no, eso sí que te lo puedo confirmar. El que hace un grupo se hace responsable de sí, yo todo. sé. Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, yo sé. Yo por eso te digo, ya, tío, con Alejandro, Beatriz, Yolanda, tú, ahora ya, ahí me quedo. Nina, Es, como es, mucho y ya. es jugársela, es jugársela. Sí, 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 Es eso es verdad. jugársela. Eso es Es verdad, eso es verdad. jugársela y no vale la pena. Es que no vale la pena. Ok, No vale la ok. pena. No, bueno, pues A ver, mira. me dicen siempre, es que sales siempre sola. Digo, sí. No lo hago por eso, ¿eh? Lo hago porque a mí me gusta. Sí que, a ver, no salgo siempre sola. Salgo contigo, salgo con grupo, con tu grupo. Salgo con Alex el enamorado de vez en cuando. Tengo formación todos los lunes. Yo voy a escalar, voy a hacer roca todos los lunes o Sí, otras actividades formativas. Pero claro, yo los lunes hago con un guía de alta montaña titulado. Entonces, claro. si me pasa algo, él es una persona autorizada para ello. Claro que No es tú lo estás. mismo. Pues mira, Laura, mira lo que estoy viendo aquí. Estoy viendo que podemos hacer la del Cádiz. Estoy viendo que la temperatura mayor son 14 grados, o sea, 15. O sea, que yo ¿Eso creo que cuándo? aquí ya. No, o sea, por decir algo de gozo. Mira, Vale. estoy viendo que aquí no hay. En Gosol Bueno, no piensa que veo. ahora estamos en inversión térmica. Sí. Piensa que ahora estamos en inversión térmica. Ayer me fui a escalar Coirroig y abajo que paramos a desayunar en Camp Davant teníamos 3 grados y arriba en Coirroig teníamos 20. No me diga de verdad. Aquí la inversión térmica, abajo frío, arriba calor. Jolines. Pues qué Sí. pena como nos estamos cargando el planeta, ¿eh? Bueno, esa es otra. Esa es otra, esa es otra. Esa es Vamos a ver cómo otra. está. Wow, pero mira el Valle de Nuria. Mira esta foto. Wow, casi no hay nieve en las cimas. El No, lago sí, ya. congelado, No pero en hay las cimas nieve. casi no hay nieve. No hay nieve, no hay nieve. No hay. Es una pena. Qué, qué pena. Pues si has visto hace 2 semanas que allí en el grupo os pasé todas las fotos y los vídeos de cuando estaba en la Molina y la única nieve que había era la artificial. Tú me dijiste. Arriba en la Tosa sí que había algo de nieve, pero nieve de esa que es más para tener un accidente que para disfrutarla. Sí, de esa que uno no disfruta nada. Mira, wow, mira esa cima pelada, pelada. Wow, qué pena. Y déjame ver si vemos algo como está en Walter. Valtes si hay algo de nieve es por las máquinas. Pero es que Wow. no creo ni que eso. En Valter es que no creo.
Abre. No, Eso. mira, pelado. Esto estaba un poquitico Las de pistas, nieve. sí, claro, por las máquinas. Las pistas se desechan, pero poca cosa. Es que no pueden hacer nada. O sea Este que, año para Laura, las estaciones de esquís ¡buah! O sea que podemos hacer la olla de Walter sin ningún problema también. Sí. Mira, qué bien. Bueno, Lorita, para no darle mal a este live, vamos a despedirnos. Señores, con Laura, síganla, Laura Montaña. Vamos a tener 2 live. Vamos a tener cómo hacer autostop, senderismo con autostop, que para mí de verdad que me muero de ganas por preguntarte. Espera, ¿sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué te pasó? ¡Qué fuerte! Tenía que ir como estoy de médicos con el tema del pie, tenía que ir al médico a hacerme una resonancia. Y digo, No y me hagas estaba que fuiste en trabajando, estaba autostop. el... ¿Eh? No me Sí, hagas que al te fuiste taxi en le hice... autostop. No, le hice autostop al taxi. No me di cuenta. Estaba en la calle y cuando pasaba un coche, o sea, estaba esperando un taxi. Y claro, en lugar de hacer, pues, ¿qué haces? Así, ¿no? Pues no, Sí, sí, pues le hice sí. así. Y digo, ¡hostia! ¿Qué le estoy haciendo esto al taxi? Ay, qué bueno, güey. Cosas Qué que bueno. pasan. Qué bueno, Laura. Cosas que pasan. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues Bueno, tú ves, todas esas anécdotas me las vas a contar. Y luego por este lado también anunciamos que venimos con una sección de noticias. Laura, he tenido muchísimo trabajo, por eso no he podido centrarme, pero vamos a finalizar eso. Porque mira, Laura, eso va a estar muy chulo. Va a ser noticias, chicos. Estén atentos a Laura y a mí. Y también venimos con eso. Vamos a entrevistar ¿a quién vamos a entrevistar de la FEC, Laura? vamos Dilo a tú. entrevistar a Silvestre, que es el director general de seguridad de la Federación de Entidades de Cataluña, la FEC. Y Así es. bueno, exacto. Laura, y yo públicamente te voy a hacer una invitación, Laura. Yo quiero que tú seas partícipe también. Resulta, Laura, que voy a entrevistar también a un excursionista que él hace muchas cimas en mi país, en la República Dominicana. Entonces estuve hablando con él de de hacer un live, un programa de cómo se hace senderismo en España versus República Dominicana. Así que te voy a invitar para que tú seas partícipe de esa Vale, entrevista también, que va a quedar vale, muy chula. Yo vale. Encantada. voy a organizarla con él, voy a organizar contigo el horario, como no los arreglamos, para que quede bien chula. Así que eso viene. Encantada. Con mucho Nada, gusto. ahorita, pues un besito, seguimos en contacto. Quédate conmigo, no me tranques. Espérate, Vale. vamos allá. ¡Suscríbete! Muy bien.